El último, 25 de agosto, se conmemoró el bicentenario de la batalla de Cepita. Y nosotros consideramos de suma importancia conocer el trasfondo, conocer los pormenores de esta importante batalla. Y por ello hemos preparado un informe especial esta noche. Veamos. Entramos a la secuencia El Ejército, Cultura, Historia y Tradiciones. Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la batalla del Cepita el pasado 25 de agosto, hecho histórico sucedido en Puno y que forma parte del proceso de nuestra independencia nacional, y considerando nuestro programa, lo importante que resulta relevar esta batalla, hemos invitado esta noche al general del Ejército del Perú en situación militar de retiro, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, para ahondar en detalles sobre este acontecimiento histórico. Mi general, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado comandante José Bravo Mendoza. El saludo cordial y afectuoso del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú a usted, al programa Yo Amo a mi Ejército, que ha cumplido 3 años de una importante y valiosa tarea de unir a los integrantes de nuestra institución y llevar hacia la sociedad lo que significa el Ejército del Perú. El saludo también de mi persona hacia todo este auditorio militar y civil por nuestro ejército. Muchas gracias, mi general, muy amable. ¿En qué contexto histórico se llega a la batalla de Cepita, mi general? Bien, muchas gracias por la pregunta. Le comento que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, junto con la Escuela Superior de Guerra del Ejército y el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura, llevamos adelante un simposio de historia militar para dar el relieve que se merece esta batalla de Cepita, que se origina en un contexto muy difícil en la época de la independencia del Perú, el año 1823, cuando luego de la primera campaña de intermedios a inicios de ese año, se tuvieron las derrotas de las batallas de Torata y Moquegua. Eso originó el motín de Balconcillo y que se elija al primer presidente de la República, José de la Riva Agüero, quien toma un impulso muy grande para poder implementar y crear un nuevo ejército. Y se crea así prácticamente de la nada un ejército esencialmente peruano, y llegó a constituirse por una suma de 5.000 hombres y un poco más, y esbozó un plan de campaña, que fue la segunda campaña Puertos Intermedios, que consistía en insertarse a la sierra, primero a través de una expedición por mar a los puertos del sur, y de ahí dirigirse hacia la sierra central del sur, en el cual estaban emplazadas las fuerzas realistas, y poder batirlas en detalle una a una. Este plan era difícil porque también dependía de la concurrencia de fuerzas colombianas, de fuerzas chilenas y de un ejército también del Río de la Plata. Es decir, era un plan complicado, pero que avisoraba poder destruir a los realistas que se habían hecho fuertes en toda la sierra central y sierra sur del país, cuando también existía una vorágine política muy grande en el Perú. Esta expedición partió el 14-15 de mayo de 1823 hacia los puertos de Iquique y de Arica en el sur del Perú. Ok, ahora, ¿qué fuerzas se enfrentaron en esta batalla del Cepita, mi general? Bien, una vez que llegó la expedición al sur del Perú, el 20 de junio estuvo acantonada allí en espera de las fuerzas que se preveía de Chile y las fuerzas colombianas también que deberían de llegar hacia ese sector. Sin embargo, al no llegar estas, pasó casi un mes de inactividad y decide el jefe de la expedición peruana, el general Andrés de Santa Cruz, decide que se inicien las operaciones hacia el altiplano. Se divide en 2 columnas el ejército. Una, al mando del general Agustín Gamarra, que era el jefe de Estado Mayor, que partía de dirección Arica hacia Oruro. Y la segunda, al mando del propio general Santa Cruz, que partía desde Tacna hacia La Paz. Es decir, se insertan hacia el altiplano. Solamente las unidades peruanas divididas en 2 columnas. La primera columna del general Gamarra llega a Oruro y desbanda a las fuerzas del general Olañeta, que estaban en ese sector. Sin embargo, no se llegó a destruir esas fuerzas. Por su parte, el general Santa Cruz
se inserta a la sierra, llega hacia La Paz y se entera de que allí ya estaban llegando los refuerzos que había previsto el general La Serna. Es aquí importante tomar en cuenta cómo se había escalonado el ejército realista. Ellos estaban un núcleo importante en el Valle del Mantaro, otro en Huamanga, otro en Arequipa, otro en Puno, Cusco con el virrey La Serna y el otro núcleo en Oruro, que estaba con el general Olañeta. Al enterarse el virrey La Serna de la llegada de la expedición de la columna de Santa Cruz en particular, es que demanda que lleguen refuerzos desde Huamanga, y hacia allí es destinado el general realista Jerónimo Valdés, que fue el mejor jefe realista que tuvieron las fuerzas virreinales en la época de la independencia. Y es así como llegaron pues a insertarse y a reforzar a La Serna, que iba a ser batido por el general Sucre con sus fuerzas. Es así como se encuentran y llegan prácticamente a verse las caras estos dos contingentes del ejército peruano que tenía al mando del general Santa Cruz y el ejército realista al mando del general Valdés, que había quedado ahí. 1.300 peruanos contra 1.800 realistas. Y aquí cabe destacar cuál era la composición de ese ejército peruano. Ahí estaba, por ejemplo, el batallón Cazadores, el batallón Vencedores, que anteriormente había participado en la batalla de Pichincha, es decir, tenía una experiencia y había sido un batallón peruano ganador en Pichincha. Estaba el batallón de la Legión Peruana también, el batallón número 4, 2 escuadrones de húsares de la Legión Peruana de la Guardia, más 2 piezas de artillería, es decir, era una columna de ejército de las 3 armas. Y por el lado realista estaban pues los batallones Vitoria, de experiencia de combate, Cazadores, el primer batallón del regimiento número 1, 3 escuadrones de caballería y 4 piezas de artillería. Sumaban los 1.800 hombres que indiqué. Es así como ellos quedan frente a frente los días finales de agosto, entre el 23 y el 25 de agosto, a orillas del Desaguadero, frente a Cepita, y es ahí donde se encuentran ambas fuerzas listas para entrar en operaciones. Muy bien. Es bueno que nos diga también, mi general, cómo es que se decidió el triunfo de la batalla de Cepita. Eso es importantísimo, más que todo para que hoy los jóvenes que nos están viendo en estos momentos conozcan. Bien, muchas gracias. Para entrar ya a la batalla en sí, quisiera también hacer un preámbulo, porque a la vez que suceden los hechos militares, hay hechos políticos gravitantes también en ese Perú que luchaba por su independencia. Estamos en la etapa peruana de la independencia, es decir, por los propios peruanos en los poderes ejecutivo con José de la Riva Agüero y en el poder legislativo con el nuevo Congreso que estaba en plena formación y en plena constitución de la primera constitución peruana, valga la redundancia. Entonces suceden hechos políticos muy interesantes. Mientras las columnas se están desplazando hacia el altiplano, en Lima suceden hechos graves. Los realistas que estaban en Huancayo toman la ciudad de Lima el 19 de junio y se quedan ahí durante casi un mes. Las fuerzas peruanas que habían quedado en Lima, pocos efectivos, más los colombianos, se tienen que ir a guarecerse en los castillos del Callao. El Congreso también se va a los castillos del Callao. De ahí inclusive se van hacia el norte, hacia Trujillo. Era una época muy difícil. Lima había sido recuperada por los realistas, mientras las tropas estaban en el altiplano, yendo hacia combatir. Llegó a haber una crisis política de tal magnitud que pasado unas semanas y un mes ya para agosto, se llegó a tener 2 presidentes y 2 congresos, porque había pugnas internas que eran muy incisivas. Ante la manera de cómo había llegado Rivagüero, el Congreso de entonces disolvió al presidente Rivagüero, y a la vez Rivagüero disolvió el Congreso, y el Congreso nombró como presidente a Torretagle, y Rivagüero funcionaba como otra mitad de Congreso. Es decir, 2 presidentes, 2 congresos, mientras las tropas estaban en plena batalla. Y se emplazan ahí las fuerzas realistas. Por su parte, el general Santa Cruz decide emplazarse en todo el altiplano, frente a las alturas del Chuachuani. Y empieza la batalla en la tarde del 25 de agosto de 1823.
Los realistas que estaban en posición dominante estaban ahí a la espera, y Santa Cruz decide iniciar la ofensiva. Y es decir, es así como los batallones peruanos inician la ofensiva, ¿no?, de la explanada hacia las alturas, y son recibidos ahí con fuego de artillería. Los realistas estaban muy bien posicionados, de tal forma de que las fuerzas de Santa Cruz quiere hacer un envolvimiento con los batallones peruanos para poder obligar a la victoria. Y en ese instante es que hacen a la vez un repliegue de fuerzas, y Valdés entiende de que viene un momento decisivo para los realistas e inicia el contraataque, es decir, desciende de las alturas del Chuachuani hacia el altiplano y empiezan a batir a las fuerzas peruanas. Pero lo que hace ahí Valdés es emplea todas sus fuerzas, infantería y caballería, mientras las fuerzas de Santa Cruz solamente habían empleado la infantería, que era quien resistía y que empezaba a hacer un repliegue para poder mantenerse fuerte y emplear la propia reserva peruana que existía ahí. Es en ese entonces que viene el instante decisivo. Al haber ese repliegue y al descolgarse los realistas de las alturas hacia el altiplano, llega el momento en los cuales la batalla se viene difícil por ambos lados. Bastaba quien la impulse para obtener la victoria. Los realistas ya habían empleado su caballería, mientras Santa Cruz todavía no, y es con lo cual decide el empleo de los 2 escuadrones de húsares de la Legión Peruana de la Guardia, que estaba al mando del coronel Bransen y los tenientes Solanges y Aramburu, y por los flancos atacan a todas las fuerzas realistas que estaban en el altiplano, con lo cual logran darle un vuelco total al combate, y destruyen ahí a los realistas, hacen que por primera vez empiece la fuga de la caballería realista, y la propia infantería realista se empieza a replegar a sus alturas y después abandonan totalmente el campo de batalla. Con esa acción de la caballería peruana es que se logró el momento decisivo y la victoria en la batalla de Cepita, quedándose dueños del campo de batalla y originando el repliegue de las fuerzas realistas del general Valdés para reunirse con el virrey Pezuela. Ese fue el momento decisivo de la batalla de Cepita y cómo se logra obtener esta victoria. Y sucede que ahí también ambas fuerzas empiezan a reforzarse. Los realistas se unen nuevamente o reúnen la fuerza de la Serna con Valdés y se suman las del general Olañeta, que anteriormente no había sido batido totalmente. Entonces se vuelven más fuertes los realistas, pero emplazados en el sector de Puno. Mientras lo que hace las fuerzas peruanas de Santa Cruz se vuelve a reunir con el general Gamarra y analizan la situación y ven que ante la mayoría de realista optan por una decisión prudente para iniciar un repliegue. Pero se había llegado a obtener una victoria que fue muy importante ahí en los campos de las alturas del Chuachuani en Cepita. Ahora, ¿qué lecciones, qué experiencias, qué legado podemos extraer de esta campaña militar? Hay lecciones muy importantes de esta campaña militar. Primero es que fue el ejército peruano, bajo el mando de los propios peruanos, quienes intentaron lograr la independencia y lograron derrotar por primera vez a los realistas, que eran muy fuertes. Entonces demostraron que era posible derrotar a los realistas y a la vez hicieron una muestra de valor, de coraje, de llegar hasta los campos altos y luchar por nuestra independencia. Los propios peruanos pudimos haber logrado la independencia. No fue así porque se requería un mayor poder, y también aquí viene la segunda experiencia, que la campaña militar también va de la mano de los hechos políticos, y los hechos políticos son los que muchas veces inciden en poder darle el impulso necesario y el apoyo que merece una campaña militar. Como hemos apreciado, era una vorágine política la que existía en el Perú y que solamente pudo ser resuelta con la necesidad que hubo con la concurrencia ya de las fuerzas con Bolívar y la formación de un nuevo ejército. A la vez saber de que los planes complicados son de esa manera complicados en su ejecución. Hay que buscar la simpleza en los planes, pero a la vez se demostró también que las batallas decisivas se iban a lograr en la sierra. Ese era el lugar
necesario para poder obtener la independencia en los campos de batalla de la sierra. Y los oficiales que participaron en la campaña a puertos intermedios, la segunda, y en Cepita, obtuvieron experiencia y lograron las primeras victorias. Allí estuvieron hombres jóvenes como Salaberry, Mendiburu, Pascual Saco Oliveros, estuvo también San Román, estuvieron hombres de esa talla que después tuvieron una preponderancia durante la vida peruana. Y quisiera leer como corolario militar unas líneas del parte de Santa Cruz, cómo refirió y qué fue lo que pensó de sus tropas. Dijo en su parte, ¿no? Es difícil que caballería alguna obre con más coraje. Los húsares han confirmado en esta vez que nada es superior a su valor y que los peligros solo son un estímulo a su mayor gloria. Ellos han ganado cuanto puede ambicionar un militar. Eso fue la victoria de la batalla de Cepita. Interesante ese mensaje final, mi general. Y eso seguramente nos va a servir de acicate, ¿no?, para futuros acontecimientos. Le agradecemos a nombre del programa haber estado esta noche con nosotros, mi general. Muy amable. Muy amable al programa Yo Amo a Mi Ejército. Y efectivamente, pues, esta batalla es el mayor homenaje que le debemos dar a nuestro ejército, a aquellos que nos antecedieron en aquellos campos de batalla y se sacrificaron por obtener nuestra independencia. Honor y gloria a nuestro ejército y a los vencedores en Cepita y en las siguientes jornadas que vinieron después por nuestra independencia. Muchas gracias. Honor y gloria, mi general. Permiso. De esta manera, hemos llegado a la finalización de su programa número 161. Yo amo a mi ejército.